La palabra de Dios, la Biblia, es la más grande revelación de Jesucristo. En el capítulo de hoy se presenta el apóstol Pablo que él recibe una revelación y él sube a Jerusalén y predica el evangelio entre los gentiles. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en Gálatas el capítulo 2. Aquí se presenta el viaje posterior del apóstol Pablo a Jerusalén. El texto bíblico dice lo siguiente: Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. ¿Qué dice el versículo 2? Subí debido a una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Qué es lo que expuso el apóstol Pablo? El evangelio, amigos. ¿Por qué lo expuso? ¿Por qué fue a Jerusalén? Debido a una revelación. Después de 14 años, dice él, que sube otra vez a Jerusalén. ¿Tú recuerdas que en Gálatas el capítulo 1, lo que vimos el capítulo de ayer, versículo 18 y 19, el apóstol Pablo describe un viaje que hizo a Jerusalén 3 años después de que Jesús lo encontró en el camino a Damasco? Ahora, él está describiendo un segundo viaje a Jerusalén, 14 años más tarde. Amigos, debemos recordar un punto muy importante. Gálatas 1 demostró que su evangelio, el apóstol Pablo, él muestra, llegó por revelación de Jesús, no por ninguna revelación de hombre, ni siquiera de los apóstoles de Jerusalén. 2 visitas a Jerusalén, más de 14 años, muestran que Pablo no, tal vez, queridos amigos, se sentó a los pies de los discípulos de Jesús para aprender el evangelio, sino que por el contrario, Pablo tuvo una relación íntima, una dependencia con Jesús. En su intimidad, él aprendía de él. El texto bíblico continúa y dice, con Bernabé, dice, ¿no? Y también llevando conmigo a Tito. El apóstol Pablo, viajando, ¿verdad?, a Jerusalén, fue con Bernabé. También ahí se menciona que iba con Tito. Esto también podemos nosotros cotejarlo con lo que se menciona en Hechos, el capítulo 11, el versículo 22. Tito era un hombre notable y asociado del apóstol Pablo. Pablo se refiere a mi hermano Tito en 2 de Corintios, el capítulo 2, y dice cómo no tenía paz cuando Tito estaba ausente. ¿Recuerdan? Cuando Tito se encontraba ausente, él no tenía paz. Y me fui por revelación, dice. La idea es que Pablo fue a Jerusalén por la dirección directa de Dios, amigos. Dios le había revelado al apóstol Pablo que se conduzca hacia Jerusalén. No fue porque cualquier hombre tal vez le invitó a que venga, sino que era porque Dios le dijo que fuera. Cuán importante, amigos. Aquí existe otra enseñanza. Cuán importante es avanzar en la vida, acceder a los caminos de acuerdo a la dirección divina y no a la dirección humana. Si tú no sabes cómo dirigirte, si tú tal vez estás en una disyuntiva en este momento, recuerda lo que dice Salmos 32:8. Te mostraré y te enseñaré el camino por el cual tú debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la promesa de parte de Dios para ti en esta mañana. Pablo, el apóstol Pablo, él se dirigía, él avanzaba, él se movía de acuerdo a la revelación de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuán importante, amigos, es no dar ningún paso en la vida si es que no contamos con la bendición, con la presencia y aprobación de Dios. Y les comunicó el evangelio, dice, que el evangelio, el que predico entre los gentiles. Amigos, este viaje a Jerusalén es muy probable como el mismo viaje mencionado en Hechos, el capítulo 11, versículo 27 al 30. Cuando el apóstol Pablo trajo un regalo de los cristianos en otras ciudades, de los cristianos en Jerusalén. ¿Recuerdas? Ellos estaban sufriendo una gran hambruna. Cuando el apóstol Pablo estaba en Jerusalén en ese tiempo, él aseguró a los líderes de Jerusalén que fueran obedientes a Dios en su presentación del evangelio. ¿A quién? A los gentiles.
Pero el texto bíblico declara que dice en privado, pero en privado a los que tenían cierta reputación. El apóstol sabía que tenía el verdadero evangelio, amigos, pero no sabía cómo la reputación de cada uno en Jerusalén iba a recibir aquel verdadero evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo lo hizo en privado, a los que tenían cierta reputación. Hizo lo mejor que pudo para no avergonzar públicamente a los que tenían cierta reputación en Jerusalén. Cuán importante es, amigos, recordar que tener la razón no nos entrega el privilegio de ser imprudentes y mucho menos groseros. El apóstol Pablo dice también que él, mira lo que dice el versículo 2, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado. Pablo sabía, amigos, cuán importante era entregar este evangelio, pero probablemente no era el temor de que él mismo cayera, ¿verdad? Probablemente el temor era de crear algún conflicto innecesario con los líderes de la iglesia en Jerusalén. Los líderes podrían dañar su reputación o haberla dañado si es que se creaba este conflicto. Y él no quería eso. Cuán importante, amigos, es tener sabiduría para poder entregar el mensaje, la predicación del evangelio en ciertas personas, en ciertas familias, en ciertos lugares. El capítulo 2 de Gálatas, de manera principal, los 2 primeros versículos, nos enseñan algo muy importante. Cada paso que demos, debemos darlo de acuerdo a la voluntad de Dios. La revelación de Dios, la más grande revelación de Jesucristo expresada en su palabra. Y en su palabra menciona y dice que debemos ir y predicar el evangelio, tal como lo hizo el apóstol Pablo. Él subió a Jerusalén, no por revelación humana, sino por revelación divina, y predicó el evangelio. Él tenía el verdadero evangelio. Sin embargo, recordemos, el tener la razón no nos permite, no nos entrega el privilegio de ser inoportunos, groseros o también en algunos momentos maleducados, sino por el contrario debemos de ser prudentes. ¿Qué te parece si en esta mañana le pedimos a Dios que Él nos ayude a caminar cada día de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a la revelación que está en su palabra? Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias porque la Biblia es la más grande revelación de Jesucristo. Ayúdanos, por favor, a que podamos obedecer a esta revelación. Que vayamos, Señor, tal como lo hizo el apóstol Pablo, y prediquemos tu palabra entre los gentiles modernos. Que podamos ser prudentes y no imprudentes. En el nombre de Jesús oramos. Amén.